grabar. En la Ley 21.210 del año 2020 se establece un régimen general, un ProPyme general y un ProPyme transparente. Veremos los dos primeros. El régimen general está enfocado a grandes empresas cuyo capital efectivo es mayor a 85.000 UF y cuyo promedio de ingresos brutos durante los últimos 3 años es mayor a 75.000 UF. Ellos declaran renta efectiva a través de un balance. Determinan su RLI del artículo 29 al 33 de la Ley de Impuesto a la Renta, como se ha hecho hasta ahora, con los nuevos cambios obviamente. La tasa de impuesto primera categoría es un 27%. El PPM es tasa variable. Los dueños de estas empresas que están en el régimen general, ¿cierto?, que tributan bajo el artículo 14A, van a tributar por todos los retiros, remesas o distribuciones que le hagan desde la empresa y van a tributar a efectos de impuestos finales, ya sea global complementario o impuesto adicional, excepto que estos retiros, remesas o distribuciones se imputen al registro REC, que en ese caso no van a tributar. En el registro RAI y DAN, todo lo que imputen aquí va a ser tributado con impuestos finales, cierto, global complementario o impuesto adicional. Lo que se imputa en el registro REC va a estar exento o va a ser ingreso no renta. Si es exento y tiene que declarar además el impuesto global complementario, tiene que agregarlo ahí para efectos de aumentar la tasa progresiva del global complementario. Si no tiene nada que afecte al global, entonces no está obligado a declarar los rentas exentas. En el registro SAC tenemos todos los créditos. Porque, ¿qué es lo nuevo en este sistema? Que el registro REC no se hace, si no es necesario, la empresa puede eximirse de llevar registros empresariales, ¿ya? Si la empresa lleva algún control de renta del registro REC, está obligada a llevar todos los registros. Pero si no tiene nada que anotar en el registro REC, no es necesario los registros empresariales, excepto el registro SAC para el control de los créditos. En el registro SAC se anota el impuesto primera categoría de la empresa, que da origen a crédito contra impuestos finales, ¿cierto? También el impuesto primera categoría que traen las utilidades percibidas de otras empresas, que también se utilizan contra los impuestos finales, y también se anotan los impuestos que la empresa haya pagado en el extranjero. Los movimientos que hay en el registro SAC son rebajar créditos por distribuciones del ejercicio, ya sea retiros, remesas o distribuciones, rebajar créditos porque los gastos rechazados a efecto del artículo 21 se rebajan de ahí los del inciso segundo, y aumentar o disminuir créditos por reorganización de empresas cuando ocurre. Lo nuevo es que en este régimen, aunque venía en el anterior, ¿cierto?, es que los retiros se pueden incrementar cuando no tienen crédito, de manera que la empresa sobre estos retiros incrementados pueda anticipar el impuesto de primera categoría y así darle crédito a estos retiros que inicialmente no lo tenían. En el año 1, entonces, si el SAC es 0, estos retiros se incrementan y eso se transforma en una base de impuesto de primera categoría, se le aplica el impuesto del 27% y se le distribuye eso como crédito a los dueños de estos retiros que estaban sin crédito. En el año 2, la empresa determina su RLI y de esta RLI que determinó, rebaja el monto de los retiros incrementados que afectó en forma anticipada hasta el tope de la RLI. Si quedara un exceso, esto se va a seguir imputando a la RLI de los años siguientes. Las distribuciones que haga la empresa de utilidades, cuando sean en exceso mayor a la participación en el capital que le corresponde, el impuesto único del artículo 21 se lo va a aplicar el Servicio de Impuestos Internos con una tasa del 40%, que es lo legal, y de esa manera, ¿cierto?, va a propender a que haya un menor error. En el caso de las ProPymes, régimen general, está orientado a microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. El capital efectivo menor a 85.000 UF, los ingresos menores a 75.000 UF, declaran renta efectiva, contabilidad completa, o pueden optar a llevar simplificada. Si no optan por la simplificada, van a quedar en contabilidad completa, pero de todas maneras van a manejar el mismo régimen tributario de ProPyme. Su tasa de impuesto a primera categoría como ProPyme es un 25%, el PPM es fijo
y se está estipulado según el ingreso. Si el ingreso anual de la pyme es igual hasta 50.000 UF, paga un 0,25% de ppm mensual. Si es mayor a 50.000 UF, entonces este ppm va a subir a un 0,5% mensual. La base imponible que tiene para tributar el impuesto de primera categoría en la ProPyme del régimen general van a ser los ingresos percibidos menos los gastos pagados, y esto va a ser su base imponible, afecta a impuestos de primera categoría con tasa 25%. Los ingresos percibidos son los ingresos ordinarios que están en el registro de compra y venta, y si tienen alguna participación que les llegue de otra empresa en la que están relacionadas, estos van a sumarse a estos ingresos percibidos. Esto sería.